Nos encontramos en el Metropolitano, donde está la Expo Mamá, este hermoso y tierno evento que se vino con todo este año. Tenés sorteos, tenés premios, tenés juegos, podés hacerte hasta las 5D, donde podés conocer la carita de tu bebé, fotos, así que bueno, no te pierdas este evento y ahora vení y acompañamos y que vamos a ver todos los stands que hay y todas las novedades que podés conocer. Girl, why you gotta do me this way? Knew you for a while, never knew you this way. Our love was a gift, but you threw it all away. And I couldn't see it coming, so you threw it in my face. Now I'm standing here stuck, memories of you. Wishing you were here, cause the memories are through. Late night. Nos encontramos con Matías y Guillermo, los cocineros representantes del taller Bebé Gourmet. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, recién terminaron de cocinar, por lo que veo. Recién. La última clase. Claro, por eso las madres se quedan en la papa y la calabaza. Sí. ¿Hay mucha más variedad que esto? No solo la variedad de papa, calabaza, batata, todo eso, sino la combinación después de cada uno, ¿sí? La batata por ahí con la manzana, la calabaza con la manzana y con la pera. Claro, van variando. Después incorporando el pollo. Después el cambio de textura, porque muchas veces uno puede tener una base de un puré de calabaza y puede transformarlo en una sopa. Claro. Y no siempre el puré. Y Claro, esa claro, ir sopa, variando. y darle algo de pollo o algunos fideitos. No sé, la idea también era que pudiera tener un stock en el freezer de bases para directamente ir y Ir variando. Está bien, perfecto. que sea práctico, que llegue y con solo calentar pueda tener la comida diaria de la mañana y de la noche del bebé. Claro. ¿Y qué hacemos cuando al bebé no le gusta nada? Hay que, ¿cómo se puede mezclar? Hay que ir probando nuevas cosas. Generalmente, para que el bebé le empiece a gustar, para que el bebé empiece a incorporar sabores. Con el tiempo, luego se va haciendo adulto, si no come nada cuando es bebé, después le va a ser mucho más difícil incorporar cuando sea más grande. Entonces, el bebé siempre va a tener la primera reacción es como si fuera el rechazo, porque el cambio de textura, por el cambio de producto, porque es algo nuevo para ella. Entonces la primera sensación es como de escupir y a veces también es como una sensación o la única forma de defensa o no sabe también lo que está probando. De cómo poder degustar la comida que está comiendo. Entonces, como sale a los 6 meses, sale de tomar la tela, tomar la mamadera nada más, es como que tiene el mismo impulso, ¿sí? de hacer el mismo movimiento con la boca, por eso es como que tira la papilla para afuera. Y lo que hacen los padres es como que se frustran enseguida y terminan como descartando. Volviendo a la mamadera. No, hay que insistir, combinar y eso, porque si no... Está bien. Al principio come muy poco. Así que ya saben, insistir para que este bebé coma. Y ahora nos encontramos en el stand de Tu Bebé en Tapa. ¿Cómo es esto? Ahora tenés la oportunidad de que tu bebé sea famoso. Tenés la oportunidad de que le saquen una foto y lo pongan en la revista, de la tapa de la revista de Ahora Mamá. Así que traes a tu pequeño bebé, lo maquillan, lo peinan un poquito y le sacan una foto y va a quedar famoso en la revista. Y ahora nos encontramos en el stand de las ecografías 5D. Estamos con Lorena, médica ecografista. ¿Cómo estás? Hola, bien. Contanos un poco qué es lo que están haciendo en el transcurso del día con las ecografías. Bueno, nosotros estamos acá desde las 3 hasta las 9 de la noche. Hacemos sorteo de ecografías, 4 ecografías por hora. Venimos los médicos del staff del Centro Médico Barman a hacer las ecografías. Y aparte de eso, después a los pacientes que atendemos acá se les da un turno para hacer una ecografía en el instituto. Perfecto. ¿Y ahí cómo es qué diferencia hay entre la 4D y la 5D? La 4D nosotros vemos el bebé en movimiento, que lo vemos como dicen todas las mamás en cordón marroncito. Lo que le agrega la 5D es que tiene alta definición. Es más real la imagen. Real. Y agrega luz. Hasta el color de la piel se le puede ver. Se puede ver el color de la piel. Se ve más real. Listo. Bueno, así que qué mejor que aparte de estar todo el día acá, tener varios premios, participar de sorteos, podés irte conociendo la carita de tu bebé. Gracias, Lorena. Seguimos acá recorriendo todos los stands y ahora llegamos al auditorio donde en un ratito nada más varios expositores de varias marcas van a saber responder a todas las preguntas que vos hagas
si tenés dudas, si no les preguntaste todavía a tu médico muchas cosas, si sos futura mamá y querés saber varias cosas que siempre a una madre le queda dando vuelta en la cabeza, bueno, ahora vas a poder presenciar la charla con los expositores más reconocidos de todas las marcas que te van a saber responder cada pregunta que vos hagas.